buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Jimena Cochinari, en representación de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata. Les doy la bienvenida al quinto encuentro de la Comisión La Condición Humana en el Cine, que se realiza en el marco de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores de la Universidad Nacional de La Plata. Antes de iniciar este encuentro, quiero contarles que el viernes 1 de octubre se realizará una jornada de reflexión en conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores. A través de esta misma plataforma y seguramente con estos datos de acceso, de todas maneras no se preocupen que en los próximos días les estaremos brindando más detalles para que puedan participar. Bueno, esperemos que se puedan sumar. Bueno, ahora sí les doy la palabra a Maximiliano Curcio y a Laura Mariani para que den inicio a este encuentro. Muchas gracias por sumarse. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¿Arranco yo, Lau? ¿Arranco yo? No sé si Laura está por ahí. Sí, estoy, pero estaba silenciado mi... ¿Cómo estás? Los micrófonos. Empiezo. Bien, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bien. Y a mí me gustaría siempre, no sé si a los demás coinciden, es decir, que sea esa la primer reseña, ¿no? Como Bien. la primer mirada hacia lo que es la película en sí, hacia lo que es la cinematografía, a todos los elementos, todo lo que nos da voz. Y luego, como quien sale a tomar un cafecito después del cine, hacemos nuestros comentarios. Bien, Así ok. que siempre me gusta que empiece. Empiezo de todo lo que tengo para darles hoy y además una sorpresa. Hoy traigo un bonus track que no se esperaban. Me tomo un minutito antes de empezar a hablar de la película para darles la sorpresa de que, a manera de agradecimiento a todos quienes me han acompañado y nos han acompañado haciendo crecer este espacio en la Comisión sobre la Condición Humana en el Cine, de aquí, desde que empezamos allá por abril y que nos están acompañando aquí, que ya estamos llegando hacia los últimos tramos del año, les quiero decir que les voy a obsequiar en sorteo estos libros que vos, Laura, conocés. ¿Sí? Estos dos libros que están viendo aquí en cámara son de mi autoría. Yo, bueno, muchos me conocerán por mi trabajo como docente y también como crítico de cine. Yo soy escritor, tengo algunos libros publicados con la editorial Vuelta a Casa. Con Vuelta a Casa, hace 2 años, en el año 2019, editamos la antología de Cine at the End, que vos, Laura, conocés. Es la revistita con la tapa blanca, que es el prólogo de esa colección. Bueno, 2 años después, yo anduve por otros caminos literarios, ahora regresé al cine y con estos 2 libros que se llaman 100 directores de cine y Sentidos revelados. Yo quiero obsequiar un volumen de cada uno de estos a fin de año en gratitud a quienes nos siguen acompañando todos los meses. Así que estén atentas, estén atentos, que a través de las redes de la Secretaría de Relaciones Institucionales les van a decir cómo pueden hacerse con estos ejemplares. Jimena lo va a comunicar, seguramente de la forma más segura de que lleguen a sus manos, es que puedan pasarse a través, quienes estén por allí, por la Secretaría, en la universidad, en el rectorado, en la sede, en 747 y 48. Pero bueno, está hecho el anuncio, vamos a hacer este sorteo antes de fin de año, así que prepárense porque estos 2 ejemplares se van para la casa de algún cinéfilo o cinéfila, ¿eh? Así que bueno, dicho eso, vamos a lo que hoy nos ocupa. Espero que la noticia los ponga contentos y contentas. Lo que hoy nos ocupa es Akira Kurosawa. Y no cualquier película de Akira Kurosawa. Yo elegí Los Sueños por una serie de motivos que ahora voy a intentar condensar, tratando de explicar los sentidos de esta propuesta tan particular de Akira Kurosawa, que fue su penúltima película. Akira Kurosawa nació en 1910 y falleció en 1998. Y esta película se estrenó en 1990, cuando Kurosawa, si no me fallan la cuenta, tenía 80 años. Una edad
en donde uno de los grandes mitos de la cinematografía oriental y mundial, Kurosawa, se encontraba en una etapa de la vida bastante reflexiva, uno de esos tiempos del tránsito físico por este plano, en donde uno seguramente se pone a reflexionar, coloca la mirada en retrospectiva mirando hacia atrás, y no resulta en absoluto sorprendente o sorpresivo, mejor dicho, el tono evocativo, reflexivo de este Kurosawa crepuscular. Pero más allá de la etapa de su vida en donde comienza a aceptar su finitud como ser humano y como artista, también una carrera con 5 décadas de trayectoria a sus espaldas, se empieza a cuestionar sobre diferentes temas que intuye en la esencia de cualquier ser humano y también en lo que es la mirada del artista, ¿no? A mí poderosamente me llama la atención y siempre celebro los artistas que tienen ese rigor para sintetizar y condensar lo que está pasando en el mundo alrededor y eso volcarlo en la obra que sea del campo de su expresión. En el caso de Kurosawa es el cine, un amante también de la pintura. Kurosawa podría haber sido la pintura, podría haber sido una obra musical, un libro, cualquier obra que hable sobre el ser humano de su tiempo, que es lo que hoy nos convoca a entender al cine como instrumento para comprender la condición humana, con el valor agregado de que Kurosawa, las obras de Kurosawa siempre han tenido una fidedigna condición de anticipación, y en esa labor profética que también algunos artistas elegidos saben calzarse y saben cumplir con esa misión, pueden anticipar cuestiones que están subyacentes en el mundo bajo estas coordenadas y que todavía no han ocurrido. Eso nos habla de la sensibilidad de un Kurosawa, como es este caso. Es una película muy fundamental, y yo antes de hablar de la película quisiera comentar brevemente, tomarme unos minutos, para comprender quién es Kurosawa, ¿no? El mes pasado hablamos de Bergman, si mal no recuerdo. Sí. Bueno, Kurosawa, digamos, está a la altura, ¿no? Estamos hablando de grandes autores de la cinematografía mundial. Kurosawa viene a conformar un triunvirato, si cabe la metáfora, junto a Ozu y Mizoguchi, ¿no? El gran triunvirato de cineastas orientales que revolucionaron el cine allá por los años 40 y 50. Pero lo que hace particular a Kurosawa, y en mi humilde mirada lo que convierte su obra en un eslabón por encima de los otros dos cineastas que mencioné, y sin quitarles en absoluto la importancia que merecen, pero Kurosawa tuvo la habilidad de convertirse en el cineasta oriental más universal de todos. Porque a veces nosotros tenemos la mirada a veces un poco occidentalista de aprender la historia del arte, de aprender la historia, de medir la historia mediante nuestro calendario occidental. Y en la cultura milenaria oriental podemos aprender y acceder a conocimientos, a filosofías, a formas de ver la vida tan existencialistas como es el caso de Los sueños, de la película que hoy nos ocupa. Y les aseguro que nos sorprenderemos. Y el valor que tuvo Kurosawa, siempre preocupado por cuidar y por enaltecer las tradiciones culturales milenarias de su oriente natal, fue difuminar toda barrera posible y llevarlo a Occidente. Por eso Kurosawa es un hombre que grandes cineastas occidentales de Hollywood, como John Ford, como George Lucas, como Steven Spielberg, estos últimos dos, Spielberg y Lucas, producen a través de Industrial Light and Magic, la productora que financia esta película,
inclusive la última película de Kurosawa, para tramar un enésimo guiño con sus vínculos con Hollywood, no sé si lo saben, Rapsodia de Agosto fue protagonizada por Richard Gere, el gran actor Richard Gere. Bueno, allí vemos cómo Kurosawa se convierte en uno más del ámbito mundial aceptado en Hollywood. ¿Y por qué digo que occidentaliza la obra? Bueno, de alguna manera porque el acceso al lenguaje cinematográfico de Kurosawa, uno podría pensar en su visión de la épica oriental, ¿no? Las famosas películas de espadachines ancladas en el Japón feudal, el caso Rashomon, ¿no? Y uno podría pensar qué tiene que ver o cómo bebe eso de la industria y de la noción occidentalizada que nosotros tenemos para ver cine, que a veces nos acercamos al cine oriental con determinado prurito o prejuicio. Bueno, en absoluto, la apropiación y la aprobación por parte de Occidente al cine de Kurosawa fue total. De hecho, Kurosawa se convirtió en el primer autor oriental, y esto yo lo comenté en la clase que tuvimos de Shakespeare, en adaptar a Shakespeare en dos ocasiones, en Ran y en Macbeth, ¿no? O sea, el Rey Lear, Ran, y Macbeth, el Trono de Sangre. No solamente eso, o sea, se convirtió la figura de Kurosawa, cuando digo pionero, una de las primeras remakes. Cuando la remake no existía el término remake, que hoy vemos tanto en la cartelera que está llena de remakes. Y en su momento, John Sturges, un fenomenal estandarte del cine western norteamericano, adapta Los Siete Magníficos a Occidente, al western norteamericano, la mirada de los Siete Samuráis, de Kurosawa, ¿no? O Sergio Leone, del Spaghetti Western, por un puñado de dólares, no sé si saben que está basado en Yojimbo, de Kurosawa, que a su vez adaptó al genio ruso Fyodor Dostoyevsky en La muerte de Ivan Lynch, en su película que aquí conocimos como Vivir. De manera que ya ven cómo los mundos literarios y cinematográficos de Occidente y de Oriente se cruzan como influencias en este genio que es Akira Kurosawa. Un Akira Kurosawa que creció, yo les dije que nació en 1910, o sea que vivió dos guerras mundiales, ¿no? Creció en el periodo de entreguerras, cultivó su amor por el cine y por la pintura entre los años 20 y los años 30, y mucho tiempo después de consagrarse llega a la mirada de Hollywood, como ya les comenté, y este trayecto de vida nos deposita en el año 1990 con esta pintura emocional tan onírica, tan surrealista, estos 8 cortometrajes en donde un reflexivo Kurosawa tiene la habilidad y la profundidad suficiente para hacernos pensar, para interpelarnos, para dialogar con cuestiones tan eminentes en la condición humana y en la propia aceptación de la finitud y de la mortandad, preguntarse por el rumbo que está tomando el mundo. Y hoy, 30 años después, cuán actual nos resulta y qué necesaria resulta esta película, charlarla en el taller que nos encuentra los primeros lunes de cada mes. Estamos viviendo un mundo en donde el ser humano está mirando su propio abismo. Estamos dilapidando recursos naturales, estamos sumidos en un cambio climático que pone en riesgo el mundo que le estamos dejando a las próximas generaciones. Y el mundo que estamos viendo nosotros no es el mismo mundo que nos fuera legado hace 30, 40 o 50 años. Estamos atravesando una pandemia a nivel mundial, desastres naturales, y de todo ello ya hablaba Kurosawa hace 30 años, ¿no? Depositando con cierto grado de pesimismo y de preocupación dudas acerca de la condición humana y
y de la naturaleza humana, que a veces pareciera que toda creación la convierte en un arma para su propia destrucción. Pensemos hoy el enorme riesgo que significa el avance a espaldas de todos nosotros, ciudadanos, el avance de la inteligencia artificial y los experimentos que se realizan a nivel mundial que son atroces y los cuales no nos son comunicados. Por ejemplo, pensemos en el miedo que tenía Kurosawa en esa alerta nuclear que deposita en uno de los sueños, ¿no? Y reitero, un hombre que vivió los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Es muy profunda la película, es muy dura de ver, es un profundo manifiesto de paz antibelicista, ¿no? El temor de las guerras, el temor por la devastación y una respuesta que se encuentra justamente en Kurosawa en lo que es el equilibrio y la armonía con la naturaleza, ¿no? A través de la cual el ser humano podría llegar a encontrar cierta forma de salvación o de autopreservación antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Es una película que, para quienes no lo sepan, esos 8 cortometrajes que ustedes vieron constituyen sueños que Kurosawa no son más allá de la apropiación de la narrativa ficcional, del guión, hechos guión, pero son sueños que Kurosawa tuvo a lo largo de su vida, y los sueños, el inconsciente no hace más que despertar nuestras preocupaciones. Es interesante esos sueños cómo se injertan en el mecanismo audiovisual, porque los sueños de por sí es materia onírica que escapa a todo raciocinio posible, y es interesante cómo la subjetividad del espectador se puede colar debajo de esas capas y hacer el propio viaje individual, ¿no? Hay cosas que no tienen explicación posible porque los sueños no tienen explicación posible. Y allí aparecen estos factores como la contaminación, como la muerte, como los desastres naturales, como la guerra, como el sentido, ¿no? Tan existencialista como en su momento vimos el mes pasado con Bergman. Son paisajes emotivos, son pinturas interiores, es la propia cosmogonía, las propias inquietudes de este autor dialogando en celuloide. ¿Qué más? Bueno, más o menos creo que esto podría ser un acercamiento a lo que intenta reflejar este gran cineasta, y bueno, luego seguiré profundizando mi mirada, pero quiero dar el pase a otras voces que me cuenten qué vieron, qué les llamó la atención de esta película, que es la única película en la carrera de Kurosawa que tenga este tipo de disposición a manera de 8 cortometrajes. Seguramente, o quizás les haya pasado desapercibido, les cuento que quien estaba hablando de artistas torturados que con cierto grado de anticipación vieron que en la película aparece Van Gogh pintando uno de sus cuadros célebres. ¿Saben quién está en la piel de Van Gogh? Nada más y nada menos que Martin Scorsese. Martin Scorsese es quien está allí oculto tras las ropas del genial impresionista Van Gogh. Bueno, abro el juego. Adelante, quien quiera comentar o quien quiera dejar alguna inquietud, consultar, aquí estamos. Bueno, realmente, Maxi, tu exposición y todas tus palabras son muy completas, muy, ¿cómo se podría decir? Como que reúnen y dan un panorama profundo, por un lado, detallado, y es un corolario realmente perfecto, esto de haber visto la película. Yo generalmente cuando me pongo a ver una película y con este ciclo que hemos pensado y todo eso, me resulta como un juego, me pareció también interesante, no sé si sirve, no sirve, pero a mí me sirve y entonces por eso lo comparto. El hecho de recordar
todas esas entonces siempre le comento eso, que recuerdo qué sentí cuando la vi. Entonces pienso en el año que fue, cómo era. Bueno, en el año 90, en ese momento, yo tendría 50 años. O sea que hace ya bastante grave. ¿Y qué sentí? Porque ¿por qué me había impactado tanto? Era una persona grande como para tener un criterio, por más que lo comentara o tuviera el asesoramiento que tuviera, bueno, tenía la capacidad que tienen ustedes, que son especialistas. Así que era una impresión de lo que estaba viendo, de mi propia subjetividad, en la cual trataba de no mezclar ninguna otra cosa. Y me impactó y me quedó la idea, qué hermosa esa película, qué colorido, tan lindo me quedó grabado, me quedaron grabadas escenas, es decir, la naturaleza como él la presentaba, y no recordaba tanto, tal vez para preservarme, sus miedos, que en realidad son los miedos que solemos tener todos. Entonces, después de pensar en esto, qué había sentido cuando la había visto, me puse a verla. Y sí, y nuevamente me atrapó. Y también me puse a analizarla desde, ustedes saben que los psicólogos trabajamos mucho con los sueños, es decir, con la interpretación de los sueños en compañía de la persona que nos está consultando, y tiene mucho material y muy rico. Entonces, el ver cómo él, contando sus sueños, podía al mismo tiempo mostrar todo ese desarrollo, todo lo que había vivido, ahora sacando cuentas, esto que dice Maxi, tal cual, de que él le tocó presenciar. La Primera Guerra era muy chiquito, porque desde 14 a 4 años, pero bueno, la guerra duró y los comentarios, y sobre todo la forma de vida, que eso también me gusta mucho, no sé si le parecerá a ustedes, los que son mayores, es decir, ver qué pasaba a principio de siglo, porque a uno le quedan los recuerdos de los juegos que hacía, de los comentarios que por ahí hacían la mamá o la abuela, o es decir, qué cosas nos quedaron grabadas. Pero no teníamos noción, porque no era una noción abarcativa, era la noción de un niño que va aprendiendo a estar en un mundo, y en un mundo que ya no existe. Entonces, esto de Kurosawa, que es tan importante de haber vivido desde 1910 al 90 y pico, es decir, me da así esa pauta de todo este proceso evolutivo, y me permite también a todos ustedes que tienen que pasar lo mismo con seguridad, ver esos cambios que se van produciendo en uno mismo, cómo la mirada de uno va cambiando frente a lo que lo rodea. Es decir, entonces esto es lo que me resulta más interesante de ver las películas, es decir, así que se van desgranando a través de los años. Es decir, esta cosa que tiene tan importante cuando Freud presenta su teoría, el inconsciente, que es lo que se aloja allí, etcétera, etcétera, es donde uno ve a dónde van a parar todas estas impresiones, de qué manera. Después ahora va entendiendo que uno tiene como distintos casilleros, y el de los sueños es muy interesante. Por eso es que nosotros los vamos desgranando y los demostramos a las personas que están escuchando, son preguntas nada más para no condicionarlo, y realmente salen cosas interesantísimas. También ayuda a ver, siempre haciendo la comparación de cómo veía las cosas Kurosawa y cómo desde su interioridad después las transformaba a su manera, con su propia subjetividad, y las brindaba. ¿Y cómo hizo ese proceso? O sea, como que mi admiración por Kurosawa, el año 90, o sea, que le exentó, porque realmente es lo que dice Maxi, que Maxi lo debe haber estudiado, con su juventud, digamos, como algo histórico de cosas que pasaron, porque pasaron con mucha anterioridad. Algunos de nosotros tenemos
tenemos la ventaja de que esas cosas las vivenciamos. O sea, ese tipo de miedo, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que nos quedó? ¿Por qué ante determinadas situaciones de la vida, es decir, ya ponemos las barbas en remojo porque hemos tenido una experiencia similar, de cualquier orden, pero se da? Y poder haber palpado con él, verlo ahí, objetivizado, esa capacidad que tiene el inconsciente, sobre todo la atemporalidad del inconsciente, porque la atemporalidad del inconsciente es un concepto que yo no tuve que estudiar en su momento, y repetir, ir a hacer los exámenes, etcétera, etcétera. Pero cuando realmente puedo hacer el cierre, ya tenía años de profesión, de darme cuenta a qué era lo que estaba pasando, totalmente, digamos. Antes es como todo lo que uno aprende, en las distintas profesiones que tienen todos ustedes. Uno va a aprender y le van transmitiendo las técnicas de investigación, etcétera, etcétera. Pero llegar a entender es algo que nos da únicamente los años. No quiero robar tiempo, pero Maxi hizo una síntesis perfecta de todo, que realmente creo que lo más interesante ahora, después de haber tenido este panorama con él, es de qué les pasó a cada uno. Les pasó también, la habían visto en su momento, la vieron ahora. ¿Qué tal si nos contamos mutuamente eso? Dejo abierto. Nilda le está levantando la mano. Bueno, la escucho. Sí. ¿Hola? Sí, te escucho. A ver. ¿Hola? Sí, te escucho. Ahora me escuchan. Bueno, yo no conocía a Kurosawa, no lo conocía. Vi la película 2 veces. Me impresionó muchísimo. Me parece una película actual. Los colores me fascinaron. La lentitud de la película lleva a uno a un estado muy, muy especial. Me fascinó la parte de Van Gogh, cuando se mete dentro de los cuadros, los colores. Y me impresionó muchísimo la primera parte, el segundo sueño, el de los durazneros. Me pareció maravilloso esa parte cuando desaparecen los durazneros y le vuelven a aparecer. Me pareció una cosa muy poética, muy, muy poética. Y el otro sueño que me gustó también mucho, mucho, fue el sueño de los soldados, del pelotón de los soldados. Eso sí me movilizó mucho. La escena, no sé si era un perro o era un lobo que estaba con el comandante. Y la última, la de los molinos de agua y la zapa moviendo, me pareció tan poético, tan lindo, que realmente a mí me fascinó. Eso es lo que yo quería decir. Lo compartimos, ¿sí? Sí, me imagino. A ver, Edith, estás levantando la mano. Contame. Sí, bueno, a mí perdón, no sé si había alguien antes. A mí me pasó como a Laura, que yo en su momento los he visto a todos y conocía, me conmovió mucho cuando se estrenó, y volverlo a ver ahora, con otra experiencia y con otra edad, me volvió a conmover tanto como la primera vez. Admiro mucho a ese director y me parecieron preciosos todos. El último es la esperanza de vida, de un mundo mejor. Así que les agradezco mucho porque muy clara la explicación de Max y la tuya, Laurita, también. Yo pienso que él pensaba, y es un manifiesto de paz en contra de una tercera guerra mundial, sin pensar en la tecnología que hay ahora, que como vimos hace 20 años, entre 20 personas sin un ejército destruyen las Torres Gemelas y cambian un poco la visión del mundo sobre lo que es.
Así que los felicito porque eligieron una película fantástica como todas las demás. Bueno, Gracias. Perfecto. ¿A quién escuchamos? Claudia, vos siempre nos das una opinión. Ay, no, Graciela estaba levantando la mano. Ah, bueno, pero claro. Bueno, Graciela. Hola, sí. Ay, no sé cómo sacarlo. Perdón, lo que pasa es que estoy con el celular y no puedo tener las dos cosas. No, yo quería hacer, coincido con Maxi en todo, bueno, con vos tu visión de los sueños, pero yo tengo otra interpretación que tiene más que ver con el medio ambiente, ¿no? Y en algo que yo quería resaltar y me impactó cuando lo mencionó Maxi, esa visión de futuro que él tenía. Sobre todo, yo recalco, me impactó lo del el bosque de duraznos, porque cómo castiga, o sea, cómo, no sé, él ahí pone algún simbolismo probablemente oriental, que eran las muñecas que significaban los duraznos, pero cómo nos castiga la naturaleza al talar los bosques. Y eso era algo que en los 90 no teníamos ninguna conciencia. A mí me invitaron a participar en la Comisión de Cambio Climático en Cancillería en el 2010 y yo recién empecé, pero a vislumbrar todavía como estudiosa del medio ambiente no tenía esa conciencia. Hace nada más que 11 años no teníamos esa conciencia sobre lo que significaban los árboles. Y cómo este tipo, 20 años antes, o sea, 20 años antes del 2010, tenía esa conciencia. Bueno, los orientales la tienen mucho, pero la conciencia de lo que significa, y ahora justamente debido a eso estamos atravesando esta pandemia y un ciclo de pandemias que no se van a acabar más. Bueno, eso era todo lo que quería acotar, porque la gente es como que no le da importancia. Justamente la coordinadora de la comisión en la que estaba, ella era la presidenta de una fundación que plantaba árboles. Y yo la primera vez que la escuché lo menosprecié, porque dije, ay, qué tontería, plantar un árbol, todo el mundo plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, ¿viste? Y ahora me doy cuenta de la importancia que es plantar un árbol. Y él ya lo retrata ahí. Además en el llanto del niño, ay, me pareció fabuloso. Lo vimos con Sergio y nos encantó. Besos. Bueno, me alegro. No te vemos la cara, Graciela, estás incógnito. No, por eso no te había visto. No, estoy de incógnito porque primero no estoy presentable y segundo... Bueno. Está bien, pero yo no te relacionaba. Claro, bueno, perfecto. Sí. Ahora sí, Claudia, no tenés el micrófono. No tenés el micrófono conectado, Claudia. María Laura. Bueno, a ver, entonces habla. Soy Judith. Ah, sí, claro, como no aparece tu nombre. La plata, dice, ella es la que quería hablar. Después. Bueno, Judith, te escucho. Sí, yo lo que quería decir es que lo que vos comentaste es que cuando al principio lo que impacta es la poesía, el color, el trabajo con los sueños, con el inconsciente, la subjetividad, todo esto que es maravilloso. Pero después aparece lo otro. Estamos en un mundo donde los seres humanos, los seres vivos, no necesitamos uno a otro para vivir. Es la única parte del planeta donde vivimos los seres humanos. Y somos los primeros destructores de la naturaleza. Deforestación, guerra, algo que dijo Máximo, que es que tomamos todo como armas para la autodestrucción. Y eso a mí
me apena y me preocupa por el futuro, ¿no? Del mundo. Así que están los dos lados, o sea, el arte en la película y cómo él, más allá de la poesía y todo lo que transmite de subjetividad, nos alerta sobre cómo nos comportamos los seres humanos frente a la naturaleza y cómo la destruimos en lugar de plantar el árbol, ¿no? O de cuidar la planta, o de todo lo que es la convivencia de los seres vivos. Eso es lo que quería. Sí, es verdad. Un comentario chiquito antes que se vaya se me vaya de mis pensamientos. Estaba escuchando los comentarios y agradezco que cada uno de ellos muy profundos. Lo que decías, Lau, de esta visión onírica, ¿no? Vos bien lo sabés por tu profesión y cómo se traslada al cine. Había una cita de Kurosawa que decía que en los sueños el paisaje se pinta a sí mismo, ¿no? Fíjate vos, por eso lo que mencionaba nuestra participante recién acerca del valor poético y simbólico, ¿no? Imagínense ustedes, con una puesta en escena cinematográfica, la cantidad de recursos de los que puede echar mano Kurosawa para simbolizar posibles sentidos de los sueños, que son tan y tan amplios de analizar y debatir, ¿no? Es absolutamente subjetivo. Es muy poderoso en ese sentido la película. Y por otro lado, no lo tenía pensado, pero como salió el tema, me parece interesante recomendarlo. No recuerdo quién era la participante que habló anteriormente acerca de su labor en esta comisión de medio ambiente. Sí, y la importancia... Graciela, y la importancia, justamente, el cine siempre como instrumento concientizador, ¿no? Y el valor que tiene cada artista para pronunciarse sobre el tiempo histórico que le toca atravesar y para pronunciarse acerca de sus preocupaciones y poner el acento y el punto sobre las IES, ¿no? Sobre aquello que estamos haciendo mal como humanidad y por dónde podría orbitar el cambio. Hay un divulgador científico que seguramente conozcan, que se llama David Attenborough, que hoy tiene más de 90 años, es el hermano de Richard Attenborough, director de Gandhi y de tantas otras películas, que creo que falleció, que ya no está entre nosotros. David tiene más de 90 años y continúa haciendo documentales, es el creador de la serie de TV La vida en nuestro planeta, una serie que emitió BBC a fines de los 70 y comienzos de los 80 y que fuera furor. Y el factor concientizador acerca del cuidado del medio ambiente y también para nuestra preocupación como seres humanos habitando este planeta, que es nuestra única casa, y del lugar tan delicado y tan frágil en el cual nos encontramos en este preciso momento. Yo te escuchaba recién y recordé el incendio en las Amazonas, en la selva de Amazonas, que pasó desapercibido por algunos medios, o que en algunos casos se minimizó. Lo que es la tala del Amazonas, el pulmón más grande que tiene este planeta. Realmente nos daremos cuenta a unos poquitos años el daño irreversible que causamos en aquel incendio, ¿se acuerdan? Bueno, allí están las corporaciones, como siempre, anteponiendo la codicia y la ambición. Y este hombre, les recomiendo, porque estos documentales de la BBC fueron, quienes puedan acceder a la plataforma Netflix, los pueden ver en el catálogo de Netflix, Hechos documental, actualizados hoy al presente. Se llama La vida en nuestro planeta, es una saga de 3 o 4 documentales de esos necesarios para ver y reflexionar. Así que lo recomiendo de acuerdo a la temática que estamos hablando hoy. Gracias, sí. Tomé nota porque realmente es interesante. Claro que es sí. Es verdad. Es decir, porque pasa eso, todos hemos quedado asombrados con
lo que nos brindó él hace 30 años y 40 y todo, bueno, con toda su producción, es decir, esa posibilidad de entrever o de ver más allá de las cosas que nos distraen. Por supuesto que estamos inmersos en un sistema que se ocupa de distraernos, porque si no, no le sería tan fácil manejar todas las cosas, ¿no? A nivel mundo. Sí, totalmente. Realmente, sí, es un condicionante que uno lo va entendiendo. Es decir, en realidad lo que quiero decir es eso, que hay cosas que sí, que las sabemos, pero que no las ponemos en un lugar privilegiado o no alcanzamos a reconocer su verdadera importancia. Y yo creo que nunca como ahora valoro la vegetación, la agüita que corre, sea el paisaje más simple, sea el más simple en grandes cosas. No estoy hablando de las cataratas y esta belleza así tan explosiva. Solamente eso, ver un césped, un pastito, y ver el agua entre esos como corre. Maravilloso. Son las ventajas de que pasen unos años en la vida, ¿no? Antes teníamos otras preocupaciones, cuando éramos más jóvenes, y a lo mejor lo mirábamos así, qué bonito, pero no alcanzábamos a darnos cuenta qué tan nuestro era. Me pareció importante lo que dijiste, más en esto de poder jerarquizar el entorno, ¿no? Y cuidarlo, y desde ya. Sí, me parece que en eso es importante la película de Kurosawa como un mensaje, ¿no? Sí. Como un llamado de atención, uno observa la forma cinematográfica tan hipnótica, tan surrealista, tan onírica, y dentro de eso, si te metes en cada sueño capas profundas, podés realmente captar el mensaje de alerta, ¿sí? Que me parece muy meritorio y muy valioso que un artista a la altura de Kurosawa en las postrimerías de su carrera se haya animado a hacer este manifiesto tan heterogéneo, tan interesante, en donde estos 8 cortometrajes están unidos por ese hilo indivisible existencial que cuestiona el lugar del ser humano en la Tierra hoy, ¿no? Y poniendo en perspectiva quizás, como digo, los temores de un Kurosawa que, bueno, vivió la Segunda Guerra Mundial y justamente el apogeo belicista japonés, y también colocando sus puntos llamativos al respecto. Un cineasta en absoluto políticamente correcto que realizó, como digo, a esta altura una grandísima obra que hoy seguimos viendo y debatiendo y más presente que nunca. Sí. También otra cosa que me hizo pensar es que cuando era jovencita y veía cuestiones que tenían que ver a lo mejor con otra cultura, cuando era muy chica me había llamado la atención, sí, algunos libros que había grandes y con dibujos japoneses, pero nunca más que eso. Y después me pareció que, no sé, no entendía que era una cultura, no sabía que una cultura era, no sé, se me ocurre decirlo ahora, una definición que no es muy correcta, pero sería así la sumatoria del devenir de la sociedad, porque va sentando bases. Y esto de ver las tradiciones y el respeto que tienen y la obediencia que tienen y el asombro que tienen, es decir, también hace pensar en lo importante que es para cada ser que se va desarrollando tener así como esas certezas que no lo son, porque era todo como un cuento. Por un lado para mí me parecía todo como un cuento, y las tradiciones y los mitos y todo esto, lo que era, y sin embargo ahora él es como que me permitió revalorizar todas esas cosas, ¿no? Eso es interesante también para ver. Claudia, te escucho. 2 segundos porque me parece que ya terminamos. Primero, bueno, que estoy de acuerdo con todo lo que están exponiendo. Hay una película muy hermosa de él que se llama Bondad Humana, desde hace muchísimos años, y a mí en ese momento me encantó. Pero bueno, yo creo, yo no sabía que eran sus sueños, yo pensé que era su forma
ponerle los sueños de transmitir sus dilemas existenciales. Que él plantea esto, pues por ahí son sueños o por ahí los plantea desde un lugar de su expresión y a los dilemas que él tiene. Y en esto hay partes que son gratas y partes para mí que son muy terribles. Un despliegue de color y de música y de escenografía fantástico, por un lado. Por otro lado, en los primeros se ve una cosa, para mí, de culpa y de castigo, con el nenito que hace algo que no debe y lo castigan, y eso me parece duro. En el segundo es como que se dan cuenta que no, entonces es como que esta actitud de él, que no fue el que cortó los árboles. Y después hay algunas cosas como que, el tema de los soldados con el perro o lo que sea, en realidad se plantea como un lugar muy terrible, se plantea como que está en el infierno y que de ahí no se puede salir. A mí, yo lo viví así. Por otro lado está la de los alpinistas, que yo creo puede ser una niña que lo salva, una mujer que lo salva, no sé, para mí héroes que se mueren, y se mueren con una persona o con una cosa placentera. Y después todo el tema, por supuesto, de su miedo y de esta cosa terrible que son las explosiones y que es la guerra nuclear y todo lo que va pasando y el monstruo que aparece, ¿no? Y después finalmente esto se cierra, todo para mí es así, ¿no? Desde una cosa de culpas y de lugares y de distintas exposiciones de momento, y que se cierra con una cosa de un camino a cómo tratar de no destruir más las cosas. Todo esto con imágenes hermosísimas. Bueno, nada, eso era mi impresión de la película. No sé, es muy interesante poder escuchar a cada uno cómo le llegó. A mí eso es lo que me fascina. O sea, más allá de haber, no sé, generado este espacio, porque pensé que podía ser interesante, y creo que nunca me imaginé qué tan interesante es poder tener un vínculo con un otro y escucharlo en sus opiniones. Hay algunos que no hablan, que se guardan, bueno, no sé, respetamos los silencios. No sé, bueno, de alguna forma veo que van a ser las 6 de la tarde. Sí. ¿Quieren que dejemos acá, que vayamos un ratito más? ¿Alguien se expresaría? Todos callados. ¿Cuál es la película próxima? Bueno, a ver, Maxi, ¿te acordás? Yo no se animan a comentar más. Bueno, muy interesante No, me parece que no. El mosaico de miradas ha sido muy muy provechoso, como cada quien puede interpretar, ¿no? Con sus propias convicciones y sentidos internos que despierte esta poesía sublime de Kurosawa, que, como decía Lau recién y yo les comentaba hace un momento, es un Kurosawa distinto quizás al que estemos acostumbrados, ¿no? Pero ese valor de la globalización y de lo universal, quiero recalcar eso, la mirada de un cineasta oriental hablando de preocupaciones universales sobre un mundo que a veces occidentalizamos, ¿no? Y un cineasta tan respetado en su tierra como en el cine de habla inglesa, ¿no? No me canso de repetir, un cineasta que adaptó 2 obras de William Shakespeare y con absoluto éxito. Y un cineasta que fue copiado, en el buen sentido de la palabra, por grandes de la cinematografía anglosajona y norteamericana, ¿no? Principalmente. Para el mes que viene, continuando con nuestro encuentro de la condición humana en el cine, vamos a hablar de un tema también muy candente, como es el que nos presenta, muy polémico, como es el que nos presenta la película Recursos Humanos, ¿sí? De Laurent Cantet, estrenada en el año 1999. Ya ven que en este abordaje cronológico nos vamos acercando hasta nuestros días. Así que será la penúltima película que veremos en el programa de este año,
Luego les estaremos compartiendo, como siempre, bajo la misma modalidad en redes, el link correspondiente. Así pueden visionar la película en la mejor de las condiciones posibles. Película francesa, seguramente la conocen. Perdón, el director no te escuché. El director es Laurent Cantet. Laurent Cantet. Es un director, Gracias. no, por favor, es un director de corte intelectual, muy conocido por hacer cine de compromiso, que creo que es una frase que hoy ha atravesado de principio a fin nuestro encuentro, que es el compromiso. El compromiso a través del cine con la condición humana, el compromiso de todo artista para verter su mirada y comunicarla al mundo de aquello que estamos haciendo mal como en nuestra condición, como seres habitantes de este planeta, y siempre con el cine como instrumento, como para poder mejorar, modificar, concientizar, iluminar, ¿sí? Creo que ese es el vehículo preponderante y es lo que hoy nos ocupa, así que ha sido muy provechoso el intercambio. Perfecto. Bueno, quedamos en eso, de encontrarnos nuevamente el mes que viene. Creo que sí, estaba pensando eso, si les parece, redondeamos una hora, ¿les parece un tiempo apropiado? ¿Quisieran escuchar algo más que nosotros preparáramos? Y si se puede hacer un poco más largo, mejor. Sí, bueno, sí, desde ya que se puede hacer. Para poder seguir conversando, sí. Aunque claro, sea sí. Bueno, media hora o 20 minutos más, sí. Claro. Sí. Por ejemplo, alguien dijo hablaba de que también se habla de culpa y castigo en esta película. Y hasta dónde no está asumiendo el papel que jugó Japón en la guerra de culpa y de castigo. ¿Verdad? Ah, interesante, sí, interesante. No había pensado, claro, no había pensado. Porque se inclinó con Hitler, pero tuvo las dos bombas atómicas en su pueblo. Sí, claro que sí. Eso es lo que tiene él, que nos hace, tomando nuevamente a Kurosawa, porque que realmente nos impactó a todos, como va desde la sencillez, por decirlo de alguna manera, que tiene la naturaleza, más allá de su esplendor, pero tiene esa sencillez. Y es una cosa exterior a nosotros, digamos. Y cómo nos sabe llevar a sentir toda una interioridad y cómo sería llevarnos a ver nuestro paisaje interno, nuestro paisaje interior, que a veces nos podríamos preguntar, ¿cuál es nuestro paisaje interior? ¿O cuál es el paisaje de la sociedad, digamos, que elige? Porque de repente tenemos de fondo situaciones sumamente traumáticas, como han sido las guerras, porque en el mundo siempre está habiendo guerra en algún punto, la crueldad en su máxima expresión, y por otro lado, la tala de bosques también, la quema de bosques. Terrible. Pero por otro lado, en esa donde aparece, digamos, que uno no sabe definir si es como, no sé, como un hada, como un ángel, como una niña que va como despertando a los que están en la nieve. ¿Qué es lo que pasa con eso? O sea, ese valor de ir desde el detalle pequeño, enseñarnos la grandiosidad de lo que es el universo, sería, ¿no? Qué maravilla, la verdad que fue maravilla. Alda está levantando la mano. Ay, Alda, sí. Le damos la palabra. ¿Dónde está? Acá está. Y creo que en relación a lo que que no sabías nada de lo que era la naturaleza y cuidarla,
creo que todavía mucha gente no lo tiene internalizado, como que es una posesión nuestra. En el final de la película, justamente, cuando está en este paraíso realmente, dice, nosotros somos naturaleza también, es decir, estamos dentro del sistema, no somos los poseedores de la naturaleza. Y me parece en ese sentido se ha avanzado un poco, sobre todo con los chicos, a través de la escolaridad, de los padres, que están cuidando, por ejemplo, no tirar un papelito en el piso, etcétera. Y creo que va a costar mucho, porque hay muchos intereses, como dijo el profesor, económicos, que intervienen en destrozar la naturaleza. Ahora hay un ruido, interferencia. Ahí está. Creo que hay muchos intereses económicos que no facilitan esto. Así que eso quería decir, y la película me pareció maravillosa. Me gustaron mucho los comentarios de Laura y del profesor. Y lo que pasa que a veces me cuesta entrar en el Zoom. Pero bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias. Nada más. Gracias. Muy interesante los comentarios, ya ven cómo se van animando y la charla sigue y me encanta que pueda fluir de esta forma. Me acordaba de una frase Vedanta de los monjes tibetanos, los monjes Vedantas, que dicen, tú eres eso. Y dicen que cada elemento de la Tierra, nosotros seres humanos estamos hechos de cada elemento que compone la Tierra, ¿no? Por eso en esta comunión, tú eres eso, de allí venimos. Me hacía acordar lo que comentaba nuestra participante recién, y el valor autocrítico, ¿no? El valor autocrítico que comentabas vos, Lau, también, acerca de esta mirada de Kurosawa, también mirando para adentro y mirando errores pasados de su propia nación, que es muy interesante también poder entenderlo de esa forma, ¿no? Sí, porque uno tiene ese concepto de que son como, uno diría, como rígidos, como absolutistas, como muy duros en la educación, ¿no? De los chicos que son muy disciplinados, etcétera, etcétera. Entonces, lo mira así como que eso, hasta dónde nosotros como que mimoseamos a los chicos y demás, y bueno, qué es lo que pasa con todo esto, y por eso en la primera historia uno se queda así asombrado y en esa decisión así tan drástica, tan cortante, pero después le va encontrando un sentido y va sintiendo a mí me inspiró mayor respeto por esas costumbres y por las costumbres de los distintos pueblos también. Porque también cuando uno ha visto, no sé, a los mayas, sus construcciones, en su vida, o le han contado los guías y todo eso, también de otras formas de vida, y interesante para ver esta condición humana, cómo se desarrolla según en qué ámbito, ¿no? Esto que interesante, Maxi, que dijiste de estos monjes, dijiste que eran, que decían esto. ¿Los Vedantas? Sí. Qué concepto también tan integrador cuando nos preguntamos cuánta relación con esta mirada de la física cuántica, ¿no? Que nos enseñó a valorar lo infinitamente pequeño y su permanente dinámica. Digo, hasta en estas cosas la visión de hace muchos años también era como que preveía todo esto. Sí. Explicaciones que después se van encontrando. Y hoy tremendamente necesario, ¿no? Abrir un poquitito la perspectiva, abrir un poquitito la mirada a lo que los medios por ahí o las vertientes de información
más hegemónicas y menos alternativas suelen ofrecerse. Por eso hay, como vos bien dijiste, Lau, hay determinadas cosas de las cuales no se hablan, ¿no? Y deberíamos preguntarnos, porque está el futuro inmediato en juego, nada más y nada menos que eso. Esa pertenencia al universo nos daría otra perspectiva, ¿no? Claro que Yo sí. creo que atemperaría los temores, porque es como, diríamos, no sé, me parece, bueno, no sé. Otra mirada para la defensa del medio ambiente, Laura. Tal cual. Porque hace 30, 40 años no pensábamos, se usaba hasta tapado de piel, es decir, muchas cosas fueron cambiando. Sí. Y ahora nos damos cuenta que cuántas cosas innecesarias, yo creo que todos nos compramos la sociedad de consumo. Todos. Es cierto. Entramos todos. Porque no, yo más o menos, no he sido, o no, todos. Por ahí a veces, cuando uno le tocó ir a ver los que somos hijos de inmigrantes y conocer la tierra de los padres, ahí recordó también las cosas que le habían enseñado y los métodos mucho más naturales, más simples, para hacer ciertas cosas de la vida cotidiana y toda esta cosa, ¿no? Que estamos con la marca, no, ese jabón no, porque no me parece, lo otro que sí, que no, y las cosas eran mucho más simples, ¿no? Bueno, y más ciertas, no se discutían. Y ahora, cuando a veces nos quejamos de los más jóvenes, pero creo que, pobrecitos, les ha tocado un mundo más difícil de comprender. Más difícil. Creo que sí. Bueno, afortunadamente ciertas posturas se van revisando, ¿no? Y vamos tomando conciencia más tarde que nunca acerca de algunas cuestiones que ya no a los dirigentes del mundo les queman literalmente en las manos. Hay cuestiones que no se pueden seguir obviando. Lo vemos a diario en las noticias, así que de más está decir. Se habla de más terremotos, más ciclones, más huracanes, todo eso por la tala indiscriminada, por incendios de bosques. En el sur nuestro se han incendiado bosques con árboles de 100 años, así que no sé si son a veces negligencias, pero hay que cuidar todo. Les recomiendo que vean el documental La sal de la vida, del fotógrafo Sebastián Salgado. ¿Que está en Netflix también? ¿O en... No está en Netflix, pero se me vino a la mente por estas temáticas que estamos conversando. Y es un documental con una profunda conciencia acerca del medio ambiente que quienes puedan disfrutarlo les resultará sumamente conmovedor. Bueno, muchísimas gracias. No, ¿En por YouTube favor. lo podremos encontrar? Yo calculo que sí. La sal de la vida, del fotógrafo brasileño Sebastián Salgado. Pueden ver su obra en la web. Brasilero. Es fantástica. Es un excelente ojo que documenta los últimos años de la vida en este planeta con una rigurosidad y un acercamiento humanista francamente conmovedor. Muchísimas gracias. Por favor. Gracias. Y acá que todos somos abuelos, además la mayoría, está bueno porque a veces uno no sé, le parece que los temas que puede tocar con los nietos cuando son un poco más grandes, ¿no? Cuando son chiquitos es más fácil, pero como que ¿qué pasa con la comunicación? Era la queja que yo recibía desde la afuera, ¿no? Con la gente, bueno, no me escuchan, y yo ahora me siento solo porque, bueno, no, mis nietos ya no es lo mismo, etcétera, etcétera. Y en realidad,
la gente lo que no se daban cuenta era que se podían seguir investigando cosas y poder retransmitirlas. Porque creo, siempre tenemos como el prejuicio que si vamos a decir algo van a decir, ay, es cosa de viejo, no, viene una abuela con sus historias. No, y sin embargo no es así. Hace poco vino una nieta mía que no vive en Pinamar. Entonces viene muy poco, nos vemos muy poco, porque una vez por año, más o menos. Y se puso a mirar, no sé, que me preguntó si tenía una fotografía. Entonces le digo, mira, yo tengo ahí ese arcón que está en la biblioteca, acá, si querés mirar, ahí metí todas las fotos, todo. Se pasó toda la tarde entera y no tenía palabras para agradecérmelo. Dice todo, y entonces, y verlos a todos cuando era joven y todo, pero hay cosas que me tenés que contar. Pero era que se le había abierto un panorama a una chica de 20 años, y entonces ahí me di cuenta, y a veces me callo para no dar la lata, y sin embargo les gustaría escuchar determinadas cosas, pero no en son de crítica, porque también he escuchado el relato de muchos pacientes y uno se da cuenta que deben ser medio pesaditos, ¿no? Esa gente que es quejosa, entonces sí, no. En mi época, querida, esas cosas no se veían. Entonces, si vamos a empezar así, no. Entonces, a preguntarse, ¿y qué cosas se veían? Pero los chicos y las abuelas pegan media vuelta y se van. Entonces, creo que tendríamos que hablar mucho más. Esto viene a cuento, ahora que lo pienso, a lo que decía Jimena cuando les comentaba que se va a hacer una conmemoración, una reunión a raíz de este tema de la vejez, ¿no? Y que vean la vejez, el maltrato y todo eso, la falta de consideración. Y una de las cosas interesantes para eso, y que nos gusta, que también ahora hay más películas de gente mayor y de historias de personas mayores. Es decir, cortar con esta cosa que la vida termina en determinado momento. Es decir, qué es lo valorado y qué es lo no valorado. Y creo que esa es una oportunidad importante de escuchar la opinión de varios. Bueno, niños, ¿qué les parece? Sí, les robamos como 20 minutos casi. No, un placer. Le hemos dado otra vuelta de tuerca. Gracias. No, por favor, un gusto estar con ustedes, para nosotros también. Beso, Lau. Un beso, Maite. Bueno, sí, gracias. un cariño. Recuerden ver las redes sociales. Vamos a hacer los anuncios del 1 de octubre como del 6º encuentro. Todo lo van a ver en la página de Facebook de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores y en las redes de la Secretaría de Relaciones Institucionales, que tiene Facebook, Instagram y Twitter. Nosotros ahí publicamos todo. Maxi también publica en sus redes, Laura también, así que bueno, estén atentos que próximamente vamos a estar publicando todo. De todas maneras, ya pueden adelantarse y ver la próxima película. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muy enriquecedor el encuentro. Recuerden, queden atentos, nos encontramos el mes que viene para hablar de recursos humanos. Antes, el 1 de octubre, vamos a hablar de Elsa y Fred en el encuentro, y estén atentos y atentas al sorteo de libros, no se olviden, así pueden participar. Bueno, un abrazo. Elsa y Fred, ¿vemos primero la película? Sí, ya les vamos a comunicar a través de las redes de la Secretaría. Quédense tranquilos. Bárbaro. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias por todo. Un abrazo. Hasta muy pronto. Chao. Chau.